Bienvenida a todos y muchas gracias por seguir acompañándome en este tercer video de nuestra clase de introducción al pensamiento complejo. Pues ya hemos visto en el segundo video cuáles son las hipótesis fundadoras, por una parte, del pensamiento tradicional, lineal, programático, este pensamiento que hemos llamado cartesiano-positivista, y por otra parte, cuáles son las hipótesis fundadoras del pensamiento complejo. Así que hoy, en este tercer video, lo que nos interesa es dar otro paso adelante en nuestra comprensión de la teoría de la complejidad. Porque ahora que sabemos un poco más acerca de los pilares sobre los cuales se fundó el pensar complejizado, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, trataremos ahora de profundizar un poco en cuanto a sus conceptos estructurantes. Aquí el texto que nos va a servir de gran referencia es el libro de este famosísimo pensador contemporáneo, Edgar Morin, un libro publicado en el año 2002 que se titula Educar en la era planetaria, donde Morin enlista una serie de principios, de ejes conceptuales que definen un pensamiento integrador, vinculante, pues un pensamiento complejo. Así que vamos ahora en adelante a revisar cada uno de estos principios y sobre todo insistir en cómo se unen para formar un todo coherente. El primero de estos principios es el principio sistémico. Ya lo hemos visto un poco y sabemos que este principio se puede resumir a través de esta frase del gran pensador Blaise Pascal cuando dice: yo considero imposible conocer el todo sin conocer las partes, así como conocer las partes sin conocer el todo. Porque la idea de sistema, por oposición al planteamiento analítico, asume que el conocimiento de las partes y el conocimiento del todo son necesarios al mismo tiempo. Así que la actividad de una molécula, la evolución de una sociedad, la formulación de un enigma, lo hemos visto, o el movimiento de los planetas, una innumerable cantidad de fenómenos reales se pueden comprender como sistemas. Pero esta idea de sistemas ya tiene mucho tiempo. Nació en la pluma de este gran filósofo y matemático alemán, Leibniz, que por primera vez en el año 1666 define el sistema como una totalidad de elementos en interrelación. Y eso es muy importante, porque si un sistema en efecto se compone de una multitud de elementos, estas partes interactúan entre ellas, intercambian información, energía, materia, y eso es susceptible de generar propiedades desconocidas a nivel de las partes cuando se consideran de manera separada. Entonces, un gran punto de partida de la complejidad consiste en darse cuenta de una ausencia en la ciencia tradicional de herramientas capaces de concebir los fenómenos como sistemas. Y esta carencia deriva en particular de la fuerza de las barreras disciplinarias en el mundo científico actual, lo cual impide la intersecundación de los saberes y conduce, por lo tanto, a formas de autismo intelectual. Porque esta falta de interdisciplinariedad, lo sabemos, tiene su origen en las concepciones de grandes autores considerados como fundadores de la ciencia moderna. Ya hemos visto a Augusto Comte, autor de un modelo llamado el árbol de las ciencias, y hemos visto que dentro de este cuadro mental, cada investigador debe ocuparse únicamente de la disciplina en la cual se siente experto, sin preocuparse por los resultados de otras disciplinas, ni siquiera por las posibles consecuencias políticas o sociales de sus descubrimientos. Eso implica que dentro de esta perspectiva muy disciplinaria, muy compartimentada, sí se puede llegar a pensar en términos de sistema, sí,
Los sistemas existen, pero estos sistemas se percibirán únicamente como sistemas cerrados, es decir, sistemas encarcelados en su microcosmo disciplinar. Así que se vuelve el pensamiento incapaz de entender cómo las diferentes dimensiones de una disciplina, la dimensión económica, cultural, social, política, etc., pueden interactuar entre ellas. Y estamos, lo repito, condenados a vivir en un mundo de sistemas cerrados. Cuando precisamente la complejidad nace con esta idea fundamental de que nuestro mundo en realidad se compone de sistemas que siempre son sistemas abiertos o semiabiertos, es decir, que tienen interdependencia dinámica entre ellos. La complejidad finalmente llegó a negar la posibilidad de que existan sistemas cerrados. Dice la complejidad, siempre un sistema tiene por lo menos un grado de apertura a otros sistemas del mundo que lo rodea. Veremos un poco más adelante que otra ruptura esencial del pensamiento complejo consiste en sugerir que estas interrelaciones tienen una dimensión recíproca. Y eso pasa por la noción de bucle de retroacción, también llamado feedback. Eso lo profundizaremos un poco más adelante cuando hablaremos de la cibernética. Por el momento, insistamos en el hecho de que pensar en términos de sistemas tiene consecuencias muy importantes para el investigador. Ya no puede dividir para mejor entender, porque los sistemas tienen integridad, coherencia global. Y no solo se debe entonces saber cómo funciona cada componente de manera individual, sino también cómo estos componentes actúan de concierto, uno en función del otro. Y eso es muy importante porque hoy en día estamos literalmente rodeados de sistemas. Un hospital, una administración, una empresa, un partido político, una escuela, un comercio. Todo eso se puede estudiar como sistemas. Y eso tratemos de ilustrarlo de manera muy concreta. Si yo le preguntaba a alguien de la Edad Media, del siglo XIII-XIV, ¿quién eres tú? No es cualquier pregunta, no es una pregunta anecdótica. Si yo le preguntaba a alguien del siglo XIII-XIV, ¿quién eres tú? A ver, no hay nadie aquí del siglo XIV, ¿no? Lástima. Pero en fin, tenemos libros que nos recuerdan este periodo. Si yo le preguntaba a alguien de la Edad Media, ¿quién eres tú? ¿Qué me iba a responder tendencialmente? Pues yo soy fulano de tal, hijo de fulano de tal. O sea que se iba a reubicar a sí mismo en una cronología familiar, y eso es lo que le confiere su identidad. Cuando hoy en día, tendencialmente, cuando le pregunto a alguien, ¿quién eres tú? ¿Qué me va a contestar tendencialmente? Pues yo soy estudiante, médico, obrero, presidente de la República. ¡Ay, pobrecito! Todo pasa como si nos estuviésemos diluyendo por completo a partir de esta función que ejercitamos en el sistema social. O sea que pensar en términos de sistema realmente ha invadido por completo nuestro mundo actual. Es por eso que necesitamos herramientas para poder comprender estos sistemas. Y precisamente, comprender un sistema complejo que sea biológico, físico, social, significa, en particular, poder identificar las interrelaciones que constituyen este sistema y son susceptibles de generar dinámicas, lo veremos un poco más adelante, pero dinámicas auto-eco-reorganizadas. Entonces, identificar, comprender un sistema supone, en particular, responder a 4 preguntas inseparables. Primero, ¿qué hace el sistema? ¿Cuál es su actividad? Luego, ¿en qué contexto se desenvuelve este sistema? ¿Cuál es su medio ambiente?
La tercera pregunta, ¿cuál es la función, la finalidad de este sistema? Y eso es importante distinguirlo de la actividad, la primera pregunta, porque a veces un sistema tiene una finalidad, una intención, una teleología, pero no logra cumplirla. Y por fin, la cuarta pregunta, ¿cómo se transforma este sistema? ¿Cuál es su evolución? ¿Cómo se modifica en el tiempo? Y estas preguntas son inseparables, se deben tomar al mismo tiempo para contextualizar, eso es importante, contextualizar un sistema. Pero para lograr eso, se debe entender el sistema en su totalidad, en su globalidad. Y por lo tanto, requiere cierto grado de apertura disciplinaria. Aquí tomemos unos minutos para proceder a una distinción entre conceptos que a veces se usan en el lenguaje cotidiano como sinónimos, pero que no lo son. Cuando hablamos de pluridisciplinariedad, de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad, ¿cuál es la diferencia? Pues imaginemos un poco. Si yo quiero organizar un gran debate sobre, por ejemplo, la noción de frontera, pues una noción muy interesante porque una frontera entre dos países es una cuestión política, económica, social, a veces religiosa, es complejo. Imaginemos que para debatir sobre esta noción de frontera pueda invitar a un geógrafo, viene, habla 20 minutos, luego viene un historiador, habla 20 minutos, luego viene un economista, habla 20 minutos. Pues aquí estaríamos en la pluridisciplinariedad. ¿Por qué? Porque estaríamos en un caso de yuxtaposición de discursos disciplinares, cada uno desde su trinchera, pero por lo menos en la presentación se presentan así como secuencia estos puntos de vista disciplinares. Aquí sería la pluridisciplinariedad. Lo repito, una yuxtaposición de discursos disciplinares. Pero si ahora estos expertos, en lugar de hablar cada uno en su lugar, nos sentamos alrededor de una mesa y empezamos a debatir, oye, ¿qué piensas tú como geógrafo? Porque yo pienso eso y tú, ¿qué piensas? Ya estaríamos entrando en la interdisciplinariedad, es decir, un esfuerzo de intersecundación de estos aportes que provienen de disciplinas diferentes, porque convertirse en un experto en sus áreas disciplinares, eso es muy bueno, porque eso ha dado extraordinarios resultados. Antes, por ejemplo, existía nada más la física. Hoy existe la astrofísica, la física nuclear, la física cuántica, y en cada rama que se va así especializando, ganamos en conocimientos cada vez más precisos, más pertinentes. Pero esta concepción se vuelve autista cuando los expertos ya no son capaces de dialogar desde su perspectiva con otros expertos que tienen otras perspectivas. Y ahí, precisamente, viene la dificultad de la transdisciplinariedad, del tercer nivel. Porque cuando un geógrafo habla de frontera, cuando un biólogo habla de frontera, cuando un historiador habla de frontera, no están hablando de la misma cosa, porque en cada área disciplinaria los conceptos se profundizaron tanto que eso impide el diálogo interdisciplinario. Así que la transdisciplina implica un esfuerzo a nivel lingüístico para poder debatir sobre mismas bases. Y vamos a ver precisamente que este esfuerzo lo realizó en gran parte Edgar Morin, proponiendo conceptos que vamos a estudiar justo a continuación porque son principios del pensamiento complejo. El segundo principio se llama el principio holográmico. Viene de Edgar Morin y nació este concepto a partir de una asociación con la imagen del holograma, ópticamente hablando, porque un holograma es una imagen formada por una multiplicidad de puntos de luz, pero cada uno de estos puntitos contiene la imagen global y las coordenadas de los otros puntos que componen la totalidad de la imagen. Y esa realidad óptica dio la inspiración para hablar de principio holográmico. También se puede leer en la literatura principio hologramático o principio holoscópico. Describen lo mismo.
Es un concepto que ha sido utilizado por parte de Edgar Morin para identificar una de estas propiedades esenciales de los sistemas complejos y que podemos resumir de la forma siguiente. En un sistema complejo, el todo está en la parte y la parte está en el todo. Tratemos de ejemplificar. Una célula en mi cuerpo es una parte de mi organismo global, pero al mismo tiempo esta célula contiene la totalidad de mi código genético. Y es precisamente por esta aptitud hologramática de las células que es posible proceder a una clonación. De la misma forma, a nivel social, como individuos, somos partes de la sociedad, pero al mismo tiempo llevamos con nosotros las características, el desarrollo histórico de esta sociedad, a través del lenguaje, la cultura, las leyes. Somos parte de la sociedad y la sociedad es parte de nosotros. Eso es el principio hologramático, que ofrece realmente una alternativa muy interesante en cuanto a esta dualidad clásica entre la parte y el todo. Los dos funcionan de manera dinámica y es por eso que este principio holográmico va estrechamente de la mano con el principio anterior de la sistémica, porque los dos tienden a retroalimentarse precisamente. Ahora el tercer principio se llama el principio de bucle retroactivo, también llamado bucle de retroalimentación o feedback. Y esta idea es inseparable de una corriente científica llamada la cibernética. A ver, la cibernética, la palabra misma, viene del griego kubernetike, que significaba durante la antigüedad es el arte de controlar un barco, es decir, de mantener una dirección, de mantener el rumbo, a pesar de las tormentas que modifican permanentemente la posición del barco. Así que, históricamente, etimológicamente, esta idea de cibernética tiene que ver con la idea de autorregulación, de control que evoluciona para tomar en cuenta cosas inesperadas que pueden surgir en el camino. Y nos damos cuenta que históricamente esta idea de cibernética nació hace mucho tiempo. En el año 62 a.C., Herón de Alejandría fue el primero en proponer un sistema cibernético. Se trataba de un dispositivo hidráulico con un mecanismo de control para regular el llenado de un recipiente. Y el sistema detenía automáticamente este llenado cuando llegaba a cierto nivel sin requerir de alguna intervención humana. O sea que se trataba de un sistema autorregulado. Sistema porque aquí hay diferentes mecanismos que interactúan en función uno del otro. Y autorregulado porque hay un bucle en este mecanismo entre la caída del agua y el dispositivo para detener esta caída cuando llega a cierto nivel. Pero fue necesario esperar hasta el siglo XX para que realmente esta astucia se pueda prolongar. Y hoy en día tenemos millones de ejemplos de sistemas equipados con bucles de control, bucles de retroalimentación. Una casa, un automóvil, una computadora tienen por lo menos un bucle de este tiempo. Eso nació en particular en una serie de eventos muy importantes porque fundadores que se llaman las conferencias Macy. Son una serie de encuentros científicos internacionales que se organizaron en Nueva York entre los años 1942 y 1953. Son conferencias que reunieron a grupos interdisciplinares de pensadores, intelectuales, investigadores, directores de laboratorio, todo eso,
desde horizontes muy distintos. Habían matemáticos como Wiener, von Neumann, Shannon, habían sociólogos como Lazarsfeld, como Parson, habían psicólogos como Kurt Lewin, como Václavic, antropólogos como Bergson, así muchos intelectuales de gran calibre que se reunieron y uno de los grandes puntos de convergencia de ellos fue precisamente de compartir un interés en esta idea de bucle, de causalidad circular para estudiarse desde perspectivas distintas. Obviamente no vamos a tener aquí el tiempo en este pequeño video de presentar en forma detallada la contribución especial de cada uno, pero vamos a insistir en esta idea de bucle de feedback. Porque estas conferencias, las conferencias Macy, fueron al origen de esta corriente llamada cibernética. Y en el sentido moderno de la palabra cibernética, ya que vimos la etimología, el sentido moderno nació con el matemático Norbert Wiener en 1948 en una obra titulada Cybernetics, Control and Communication in the Animal and the Machine. O sea, cibernética, control y comunicación en el animal y la máquina. Y algo que realmente participó al gran éxito mundial de esta obra, de estos avances, fue que proponían cambios que se podían aplicar con mucha eficiencia en una cantidad de procedimientos. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Wiener en particular se hizo famoso por participar a la construcción del primer sistema de defensa contra aviones durante la Segunda Guerra Mundial, un sistema autorregulado. Me explico un poco. Tradicionalmente un sistema en esta época, un sistema de defensa contra aviones, consistía en una ametralladora que tenía finalmente, que detectaba la posición del avión, su trayectoria, y entonces, cuando detectaba el avión, si el avión está aquí, no iba a disparar aquí, iba a disparar aquí, siguiendo la trayectoria del avión. Pero se dio cuenta Wiener, de que un avión militar que sabe que está volando en una zona peligrosa, no va a avanzar así, va a dar así pasos, fluctuaciones en su vuelo. Y precisamente el invento que propuso es de anticipar finalmente, prever el movimiento de un avión que sabe que está bajo la amenaza de una defensa contra aviones, y entonces en lugar de disparar aquí, va a disparar aquí, con mayor nivel de eficiencia. Bueno, eso está a nivel militar, pero sugiere la gran operatividad de estos inventos. Lo que a nosotros sobre todo nos interesa es que la cibernética corresponde a un intento de naturaleza transversal para entender las interrelaciones en fenómenos tanto naturales como artificiales. Y hablando de esta idea fuerte que vamos a profundizar un poco ahora, la idea de bucle de retroacción o bucle de retroalimentación o feedback. Tomemos otro ejemplo muy sencillo. Un radiador eléctrico, por ejemplo, posee fundamentalmente dos elementos. Por una parte, un termostato que mide la temperatura ambiente y compara con un valor que asignamos. Y también el segundo elemento es una resistencia que va a calentar el agua en el radiador a partir de una resistencia eléctrica. Pero lo importante aquí es sugerir que el termostato y la resistencia están vinculadas por un bucle. Y vamos a ver que este bucle es de naturaleza negativa. Porque cuando el calor en la habitación se va más allá de cierto nivel ya predefinido, el termostato lo va a detectar y eso va a generar automáticamente el corte de la resistencia y así la temperatura va a bajar, y cuando bajará por debajo de cierto límite se prenderá la resistencia y así la temperatura se va a mantener siempre entre dos límites, uno inferior, uno superior. Se trata, por lo tanto,
un radiador eléctrico, corresponde a un sistema autorregulado, porque es capaz de estabilizarse en el tiempo. No se mantiene así, se mantiene así. Y en este proceso se estabiliza, sin necesidad que nosotros estemos actuando cada vez para subir o para bajar. O sea que eso es fundamental. Esta noción de bucle retroactivo nos obliga a romper con la idea de una causalidad lineal. Si recuerdan la hipótesis determinista del pensamiento tradicional, el pensamiento cartesiano positivista, eso se aplica en la hipótesis determinista dentro de un marco de causalidad lineal, A, B, C, D, etc. Pero en realidad vemos en muchas situaciones que la causa actúa sobre el efecto y el efecto actúa sobre la causa. O sea que A, B, C, C, B, A, etc. Y eso es un mecanismo de regulación mediante bucles de retroacción. O sea que por definición un sistema dinámico está cambiando siempre, todo el tiempo. Y un pensador debe constantemente examinar tanto las variables de entrada como las variables de salida del sistema que estamos considerando. Y el trabajo se vuelve no una certeza absoluta en X momento, sino una aproximación que requiere tomar al mismo tiempo en cuenta la dimensión en un tiempo t y la dimensión y la evolución entre t y t más 1. Esta idea, entonces, eso es importante, rompe con el principio de causalidad lineal que dominaba la ciencia hasta la segunda mitad del siglo XX. Ahora precisemos un poco. Porque hemos hablado de bucles negativos en el caso del termostato y la resistencia eléctrica. Efectivamente, debemos distinguir dos tipos de bucles. Por una parte positivos, por una parte negativos. Un bucle positivo es cuando hay una variación por una parte, eso genera una variación en el mismo sentido. Con un ejemplo lo vamos a ilustrar un poco. Existe un sistema en América del Norte de trampa para osos que se funda precisamente sobre la idea de bucle positivo. Se trata de una piedra cubierta de miel que se suspende por una cuerda a la rama de un árbol. Llega el oso. El oso ve la piedra, la quiere atrapar como lo haría con una rucha de abejas. Es decir, que le da un pequeño golpe. Y entonces el golpe va a hacer que la cuerda, la piedra, se va a ir por un lado y ¡puf!, le regresa y le da un golpe al oso. Así que el oso se va a enojar, le da otro golpe más fuerte, la cuerda se va, le regresa el golpe más fuerte y así, un bucle de violencia en el cual un acto de fuerza inicial genera un acto de fuerza más grande que genera a su vez otro acto de fuerza, de violencia más fuerte y así, hasta que el animal quede KO. Y este bucle es una ampliación de violencia porque cada reacción es más fuerte que la anterior y estamos viendo que por definición un bucle positivo es un bucle que tiende a autodestruirse en el tiempo porque debe haber algo fuera del bucle que venga a interrumpir la dinámica. Al revés, los bucles negativos son bucles de autoestabilización. Tomemos un ejemplo sencillo en cuanto a la vida política, cuando funciona correctamente. No es siempre el caso. Se puede, por ejemplo, considerar que el gobierno toma una ley, esta ley va a tener consecuencias sociales A, B, pero este mundo social va a retroalimentar mediante sondeos el gobierno que va a reajustar la ley inicial si lo considera necesario. Y así entonces un bucle negativo es algo que va a estabilizar el sistema, como también en el caso del termostato y la resistencia. Ahora viene un cuarto principio que profundiza lo anterior y no se debe confundir. La idea de bucle recursivo, no
retroactivo, sino recursivo, también llamado principio recursivo, principio de recursividad, que viene aquí también de Edgar Morin. Y este principio va más allá de la simple retroalimentación por la razón siguiente. A ver, podemos imaginar que yo tenga un jardín y en este jardín le pongo un sistema que a ciertas horas, todos los días, a las 19, le va a echar agua. Ok. Pues este sistema, por ejemplo, tendrá algún reloj y le va a echar agua, muy bien. Pero si de repente se pone a llover a las 18:30, mi sistema seguirá echando agua y eso se volverá totalmente inútil. Lo que puedo hacer es mejorar este sistema incluyendo un bucle, precisamente, un bucle de retroalimentación. Por ejemplo, colocando un recipiente con una pesa y si este recipiente se llena de agua, pues eso va a detener el sistema de drenaje. Pero imaginemos que venga un perrito a orinar en el recipiente, pues se va a detener el suministro de agua cuando en realidad no estuvo lloviendo. O sea que este sistema, este tipo de bucles no aprenden de sus errores, se mantienen dentro de una configuración preestablecida, predeterminada. Aquí es la gran diferencia con el bucle recursivo. Si pensamos en un alumno consciente, va a realizar una tarea, la entrega a su profesor, le va a llegar la corrección con comentarios en margen en rojo. Si es un alumno poco dedicado, lo que va a hacer es por lo menos tomar en cuenta estos comentarios en margen del profesor para no volver a repetir los mismos errores. O sea que aquí el bucle ya no es solo un bucle de retroalimentación, el alumno, el profesor, sino un bucle de recursividad, porque en esta relación, en este bucle, en este feedback entre el alumno y su profesor, el alumno se modifica, aprende de sus errores y cambia su forma de aprender. Es por eso precisamente que existe la posibilidad de un aprendizaje, o sea que el sistema de origen, incluso si está en relación con otro sistema y que entre los dos hay un bucle, este bucle se vuelve constitutivo porque modifica la forma misma en la cual el primer sistema estaba funcionando y este sistema va a evolucionar a partir del bucle. Es por eso que el bucle pasa de feedback, de retroalimentación, de retroacción, a un bucle de recursividad. Recursividad porque es un bucle de retroalimentación que tiende a modificar la estructura misma, el funcionamiento del sistema de origen o del sistema de llegada. Ahora viene el quinto principio, el principio llamado de auto-eco-reorganización, también llamado principio de autonomía-dependencia. Y esta es una idea muy importante porque ofrece una salida al debate ancestral entre autonomía y dependencia. Un debate que existe desde la antigüedad. Lo que dice la idea de auto-eco-reorganización y que por lo tanto profundiza un poco lo que vimos justo ahorita hablando de bucles de recursividad. Precisamente un bucle de recursividad hace que el sistema se vuelve auto-eco-reorganizador. Este bucle, esta propiedad auto-eco-reorganizadora hace que en la vida biológica, la vida social, aprendemos a desarrollar nuestra autonomía a partir precisamente de nuestras dependencias con el medio ambiente. Me explico un poco. Edgar Morin desarrolló esta idea en los 6 tomos de su obra mayor que se llama El Método. Desarrolló esta idea a partir de los aportes de Maturana y Varela, 2 biólogos chilenos muy famosos que introdujeron el concepto de autopoiesis. O sea que
Cuidado, la auto-eco-reorganización, desde la perspectiva de Morin, es una profundización de esta fuente de inspiración que viene de Maturana y Varela. Primero veamos un poco la autopoiesis en el campo biológico. Digo eso porque, cuidado, es un concepto que se ha vuelto tan famoso que algunos lo han tratado de utilizar, de retomar para hablar en el mundo de la administración, de la sociología, etc. Cuidado, es un concepto, la autopoiesis, que nació en el campo de la biología y se aplica en el campo de la biología. Si queremos ahora hablar de un alumno que aprende, de una empresa que se modifica, vamos más bien a hablar de auto-eco-reorganización. Veamos entonces. La palabra de autopoiesis viene del griego auto, sí mismo, y poien, producir. Y para Maturana y Varela, la autopoiesis corresponde a esta autonomía básica que tienen las propias células. Porque a partir de una situación material, física, biológica, van a emerger las células, es decir, la vida, que impondrá luego sus limitaciones a la materia biológica. Y es en este bucle autoproductor que nace la autopoiesis. Eso significa, en el campo de la biología, lo repito, que los sistemas vivos, por definición, son sistemas autopoiéticos, porque no se diluyen, no desaparecen en su medio ambiente y son capaces de utilizar, de identificar, de seleccionar la información y la energía que les llega del medio ambiente, y eso para sobrevivir, obviamente, pero sin perder su estructura fundamental. O sea que el sistema vivo se adapta todo el tiempo y al mismo tiempo mantiene su identidad. Esa es básicamente la idea de autopoiesis. Morin dice, esta idea es muy interesante, pero esta idea nació en el campo de la biología y lo que le interesa a Morin, es poder ampliar un poco y asociar para los sistemas complejos la idea de auto-eco-reorganización y la idea de bucle recursivo que vimos justo antes. Precisamente un bucle recursivo en un sistema complejo le permite auto-eco-reorganizarse. O sea que es una propiedad esencial de los sistemas complejos para evolucionar, para desarrollarse. Precisemos un poco. Hemos dicho auto, eco, reorganización. Los tres tiempos, auto, eco, re, van de la mano. Pero para explicar, vamos a presentar cada uno y ver cómo luego interactúan. Pues la autoorganización es la capacidad de tipo estratégica que tiene el sistema para finalizarse. Es decir, para producir los propios principios de su estructuración y su funcionamiento. Me explico un poco. Una empresa, por ejemplo, se va a autoorganizar en función del tipo de producto que produce, que vende. Va a definir una estrategia de promoción, de venta, en función del contexto. No se puede vender un automóvil al igual como un perfume. La estrategia, el tipo de público, los recursos no son iguales. Así que el sistema se va a autoorganizar, va a decir, yo voy a funcionar de esta forma porque, por tal razón. Luego viene la eco-organización. Y esta eco-organización insiste en la relación entre el sistema y su medio ambiente. Porque un sistema, como no existen sistemas 100% cerrados, un sistema siempre necesita energía, fuerza, información del medio ambiente. Yo, si no respiro, si no como, me muero. Punto. O sea que cada vez, por ejemplo, que alguien se va al mercado para comprar comida, es un acto de eco-organización, donde va a elegir, va a filtrar en el medio ambiente los recursos que necesita. Pero también viene la reorganización, que corresponde a un proceso de regeneración, donde nos modificamos
para sobrevivir. Edgar Morin dice al respecto, lo que no se regenera, degenera. Y creo que eso es muy cierto. Ya lo hemos visto un poco, si recuerdan la experiencia de los gatitos, en cuanto al propio cerebro humano. Por ejemplo, yo voy a adquirir, yo voy al mercado para comprar bebida, comida y todo eso, y si de repente veo que el precio de la harina, de las tortillas, de lo que sea, se duplica, voy a modificar en función de mi presupuesto, pues lo que estoy comiendo, ya trataré de comer otras cosas, tortillas de maíz o lo que sea, me voy a reorganizar. De la misma forma, tomemos otro ejemplo muy absurdo, pero muy real. Cuando empieza a hacer frío, pues me pongo ropa más caliente. Me estoy reorganizando en función de cómo evoluciona la realidad que me rodea. Pero es importante, ahora que sabemos un poco a qué corresponde la la reorganización, debemos precisar que los dos no se pueden disociar. Nosotros lo hicimos con intenciones heurísticas para propiciar el conocimiento, pero los tres forman un grupo dinámico. Y eso es precisamente una herramienta que propuso Morin para entender esta relación ambivalente entre el sistema y su entorno ecológico, físico, sociocultural. Siempre hay una relación, cuando el sistema es un sistema complejo, de auto-eco-reorganización. Yo soy un ser auto-eco-reorganizado. Cuando el automóvil no es un sistema auto-eco-reorganizado. Claro que hay relación entre el sistema y el automóvil y el medio ambiente. El automóvil necesita gasolina para funcionar, es la eco-reorganización. Pero precisamente este sistema no se va a reorganizar. Cuando yo compro un automóvil de 4 ruedas, de repente no le van a aparecer 2 ruedas más al automóvil porque estoy manejando en la montaña. No. El automóvil se mantiene fijo, no evoluciona a partir de este flujo de información que le viene del mundo exterior. El automóvil no tiene bucles recursivos, pero el ser humano, los seres vivos de forma general, sí. De la misma forma como los sistemas organizacionales, una empresa, una administración, etcétera, que se modifican en función de los bucles recursivos que entretienen con el medio ambiente. Y es por eso que el propio ser humano puede aprender, puede evolucionar. O sea que se trata de un concepto muy fuerte porque en el campo de las ciencias humanas y sociales, esta idea de auto-eco-reorganización permite pensar una tercera vía entre, por una parte, una concepción individualista de los fenómenos sociales, decir, como la corriente del individualismo metodológico, que la sociedad es el producto de las acciones de los individuos. Bien, claro que es cierto en muchos aspectos, pero también existe una concepción holística que dice que las acciones individuales se ven acondicionadas por las estructuras sociales. O sea que aquí no estamos en una dicotomía. Las dos posiciones, el individualismo, el holismo, son igual de pertinentes. La idea es que precisamente deben unirse para pensar la complejidad del mundo. Eso nos da ahora un sexto principio, llamado principio dialógico, que, como lo vamos a ver, tiende a profundizar lo anterior. Porque el principio dialógico, que viene de la palabra dialogía de Edgar Morin, dice que la coherencia de un sistema, que estemos hablando de sistema biológico, social, cósmico, pues la coherencia de este sistema surge de la paradoja. Surge finalmente del encuentro de fuerzas a priori antagónicas. Tomemos un ejemplo sencillo. Michel Crozier, gran sociólogo francés, realizó un estudio muy famoso en una empresa llamada La Ceuta. La Ceuta es una empresa francesa de monopolio en la producción de tabaco y llegó a la empresa con
una idea un poco marxista, porque se dio cuenta de que había tres grupos en la empresa. Por una parte los jefes de taller, por otra parte los obreros de producción y por fin los obreros de reparación de las máquinas, porque se imaginan, son inmensas máquinas del tamaño de una sala completa. Llegan las hojas de tabaco por una parte y salen los cigarrillos por otra parte. Y son inmensas máquinas que necesitan a menudo elementos de reparación. Y entonces Crozier llegó con la idea de que ¿quién tenía el poder en esta empresa? Pues, como lo dice el organigrama de la empresa, ¿quién tiene el poder? Son los jefes de taller. Pero al realizar toda una serie de entrevistas con la gente, se dio cuenta de que en realidad no. ¿Quién tiene el poder? ¿Qué grupo tiene el poder en esta empresa? En realidad son los obreros de reparación de las máquinas. ¿Por qué? Se dio cuenta de que los obreros de reparación, ¿qué hicieron? Se robaron, se tomaron, quemaron las noticias de funcionamiento de las grandes máquinas, de los aparatos de la empresa. Porque siempre una máquina se vende con una noticia, una guía que nos explica un poco cómo funciona, de tal forma que yo, incluso sin ser experto en ingeniería, pues pasando mucho tiempo, realizando mucho trabajo, puedo llegar a entender leyendo esta noticia. Pues puedo llegar a entender un poco cómo funciona y hasta ser capaz de reparar algunas fallas sencillas. Pero los obreros de reparación de las máquinas se quedaron con las noticias, no la compartieron. Y en eso, dice Crozier, se apropiaron el monopolio de una zona de incertidumbre pertinente. O sea que cuando surge una falla, ellos son los únicos en ser capaces de decir, pues reparar esta falla nos va a tomar una hora, un día, un mes. Y mientras todos, incluso los jefes de taller, se quedan pues detenidos, ya no pueden trabajar hasta que digan los obreros de reparación, ya podemos seguir trabajando. Y entonces en todas las organizaciones existen una relación dialógica entre una estructura pues vertical, el jefe que manda a los obreros, pero también una lógica horizontal. Y nos damos cuenta de que quien en un organigrama parece que está abajo y no tiene mucho poder, en realidad todos tenemos cierto margen de poder en función del control de lo que se llaman zonas de incertidumbre pertinente. Controlar la incertidumbre nos da poder en una organización, poder en el sentido de hacer que otra persona actúe de una forma diferente de lo que hubiera hecho sin mi intervención. O sea que aquí hay fuerzas opuestas, a priori incompatibles, pero que en realidad se unen dentro de una relación de tipo dialógica, se asocian para hacer que el sistema pueda funcionar. Y así, entonces, un sistema complejo se auto-eco-reorganiza también gracias a este principio dialógico. Ahora el séptimo principio se llama principio de reintroducción del observador en su propio conocimiento. Reintroducción del observador en su propio conocimiento. Y este principio, ya lo hemos visto un poco, viene de los aportes del físico Heisenberg a través del principio de incertidumbre, donde nos dice que el acto de observar la realidad hace que esta realidad se modifica. Y entonces ya no basta con que analizar analíticamente una realidad, sino también tengo que yo como pensador incluirme en la comprensión de lo que estoy desarrollando. O sea que el sujeto del conocimiento se convierte al mismo tiempo en el objeto del conocimiento. Necesito entender el sujeto que piensa en el mismo proceso de pensamiento. Así que el conocimiento se vuelve un bucle sin fin, porque todo recursivamente se llama y
necesitamos, como lo dice Herbert Simon, modelizar al propio modelizador dentro de su modelización. Un conocimiento siempre es tributario de las condiciones de emisión. Y es por eso, si recuerdan, que insistimos en nuestro video anterior en la importancia de la intersubjetividad como criterio para evaluar la pertinencia de nuestros conocimientos. Así que ahora, como pequeña conclusión, debemos precisar que estos 7 principios hemos visto de manera un poco secuencial, es normal para efecto didáctico, pero tratando de insistir también en el hecho de que tienen relaciones entre ellos. Y ahora debemos decir que estos 7 principios que recuerda Moran en este libro Educar en la Era Planetaria, pues tienen entre ellos una coherencia global. Bueno, por una parte, identificamos los aportes de la sistémica y la cibernética. Hemos insistido en el principio sistémico y el principio de bucle retroactivo. Pero también se integra un aporte propio de Moran con los conceptos de dialogía, de hologramía, de recursividad. Eso es un aporte propio de Moran que permite pensar ahora la auto-eco-reorganización. Y todo eso asociado con el último principio de reintroducción del observador en su propio conocimiento, todo eso nos sugiere, y eso realmente es el elemento fundamental, yo diría, insiste en la idea de que la complejidad es un desafío sin fin. Es por eso que algunos se asustan ante la complejidad. Vaya, yo quisiera tener certeza absoluta, pero Moran dice no, el conocimiento es como una navegación en un océano de incertidumbre a través de algunos archipiélagos de certeza. Pero descubrir estos archipiélagos tiene su valor, es estimulante, y el hecho de abandonar los grandes ideales de objetividad, de certeza, de verdad absoluta, no es renunciar a la ambición del conocimiento, es precisamente tratar de construir un conocimiento más pertinente, y gran parte de esta pertinencia deriva de nuestra aptitud de apertura a la intersubjetividad. Y es por eso que el desafío científico de la complejidad no se puede separar de una cuestión profundamente ética. Hemos insistido en los valores de humildad y honradez intelectual, porque podemos ser tan talentosos como sea. Si no tenemos estos valores de humildad y de honradez intelectual, en fin de cuentas, va a ser difícil entrar de pleno pie en la complejidad y asumir este desafío en espiral que propone Edgar Morin. Porque nunca podré decir, esta investigación ya se acabó al 100%, así, ahí está, hijo mío, este libro lo dice absolutamente todo. No, siempre se vuelve posible agregar algo más, estudiar otra vinculación, proponer otra conexión, otra dimensión. Y es por eso que es un poco agotador el desafío de la complejidad. Pero a través de esta idea de que necesitamos conocimientos contextualizados, nace todo el estímulo del pensamiento complejo. Pues estimados, de verdad, espero les haya gustado estos pequeños videos de introducción al pensamiento complejo. A mí sí me dio mucho gusto realizarlos y compartírselos. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, pregunta, crítica, yo adjunté algunos datos para poder entrar en contacto conmigo si lo desean. Voy a seguir grabando otros videos sobre ahora temáticas un poco más específicas, pero siempre dentro de este gran edificio del pensamiento complejo. Más adelante veremos en especial el tema del diseño curricular desde una perspectiva integradora. Pues mientras, y como siempre, no me deja mucho más sino agradecer su presencia, paciencia y confianza. Pues muchísimas gracias.